Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Nuevamente nosotros como familia estamos sentados alrededor de este que es el mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, es también el mejor manual de vida. Esta ya es la clase número 33 y estamos en una temática que hemos llamado Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Estamos estudiando Mateo capítulos 8 y capítulos 9. En esos capítulos se muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a arrancar nuestra lectura hoy en el capítulo 8, versículos 14 hasta el 17. Dice así: Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Bien, aquí vemos nuevamente que nuestro Señor Jesucristo es el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Esto está en Isaías 53. Él se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo hizo todos esos milagros para demostrar que era Dios mismo en la tierra. Dios, el Padre, envió a su único Hijo, que también es Dios, el Señor Jesucristo, y Él, para probar que era quien dijo ser, hizo todos esos milagros. Ahora, aquí lo interesante es, primero, Él sana ahora a la suegra de Pedro. Estaba enferma en cama con mucha fiebre. Primero fue un leproso, después fue el siervo de un oficial romano, y ahora tenemos a una mujer judía. La salvación es para gentiles y para judíos. Ahora, hay algo interesante, y es que en el versículo 16 se muestra que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios, porque dice: le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. La Biblia muestra con claridad que existen espíritus malignos, así como existen ángeles al servicio de Dios, como el ángel que le habló a María, y como los ángeles que son mensajeros enviados para ayudar a los que Dios ha elegido. También existe Satanás con todos sus demonios, con todos sus ayudantes, sus súbditos, los ángeles caídos, huestes espirituales del mal. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios porque los expulsó con una simple orden, y también sanó a los enfermos. Vamos a leer ahora desde el versículo 18 hasta el 22. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Otro de sus discípulos dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos». Mateo aquí, en los versos 18 al 22, nos muestra el costo de seguir a Jesucristo. Antes de seguir a Jesucristo, nosotros debemos calcular el costo.
Es una decisión racional, sobria y no emotiva. Cuando una persona decide ser discípulo de Jesucristo, tiene que calcular muy bien a lo que se enfrenta. Seguir a Cristo tiene un costo muy alto, es estar dispuesto hasta dar la vida si es necesario. Por eso nuestro Señor Jesucristo no se apresuró a decirle al maestro de la ley religiosa, claro, sígueme. Él no estaba en una campaña de marketing para que todo el mundo lo siguiera, sino él le dijo, oye, calcula bien el costo si me quieres seguir. Vamos a analizar este texto en Lucas 14:26. Vamos a analizar la explicación, porque la Biblia se explica a sí misma. Lucas 14:26 al 36. Recordemos que para interpretar la Biblia tenemos que tener en cuenta el contexto cultural e histórico en el que se escriben sus libros. Cuando nosotros vamos a interpretar el Nuevo Testamento, debemos tener en cuenta que los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan deben ser comprendidos desde la cultura y la cosmovisión judía de ese entonces. Entonces hay que estudiar cómo era la cultura judía del primer siglo. Ellos estaban bajo la opresión romana, pero tenían libertad religiosa. Habían grupos religiosos muy fuertes, como los fariseos y los saduceos. Entonces tenemos que analizar cómo eran los judíos de ese entonces para poder interpretar muy bien los 4 evangelios. Bien, porque es en el contexto judío del primer siglo en el que se escriben, y nuestro Señor Jesucristo está hablándole muchísimo a los judíos de su época. Por eso tenemos que investigar cuál es el contexto histórico y cultural de la época en la que se escribe la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribe desde el año 45 después de Cristo hasta el año 95 después de Cristo, en un periodo entonces aproximado de 50 años, y debemos entender muy bien la cultura judía de ese tiempo. Debemos entender muy bien además la cultura grecorromana de ese tiempo para interpretar los libros de Hechos hasta Apocalipsis. Lucas 14:26 al 36 dice así: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bien. En este texto, lo que acabamos, es Lucas 14 del 26 al 35. En estos versículos lo que acabamos de leer es nuevamente la explicación un poco más profunda
acerca del costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, esposa, hijos, hermanos y hasta tu propia vida. Los que estaban escuchando, estaban entendiendo que debían amar más a Cristo que a cualquier otra cosa que tuvieran en esta tierra. Debían amar más a Cristo que a cualquier otro interés, incluso su vida misma. Y entonces les dice, por favor, no comiences sin calcular el costo. Tienes que calcular, es un costo muy alto. Aquí dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues. La cruz no son los problemas de la vida cotidiana. Hay personas que dicen, ay no, yo tengo una cruz con mi jefe. Estoy cargando una cruz porque tengo deudas. Estoy cargando una cruz con esta enfermedad. Los que estaban escuchando a Jesús entendían que la cruz es estar dispuesto a morir, a ser torturado, ridiculizado y expuesto por causa de Cristo. La cruz era una pena horrible de muerte, era una vergüenza pública. Entonces la cruz no es un sufrimiento, la cruz es estar dispuesto a ser torturado y asesinado y pasar vergüenza pública por el nombre de Cristo. Hay que calcular muy bien el costo. Por eso, el maestro de la ley religiosa, allá en Mateo 8, en el versículo 18, 19, le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, no, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. O sea, es una vida de privación seguirme a mí. Si de pronto alguien está siguiendo a Cristo creyendo que le va a mejorar la economía, pues hay que calcular bien el costo, porque no es por dinero que seguimos a Cristo. No siempre. Gracias. Otro le dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. En la cultura judía, que eran los que estaban escuchando este sermón, este mensaje, recuerden que Mateo tiene la intención de explicarle a los judíos que nuestro Señor Jesucristo es su Mesías. Entonces, en la cultura judía, esa frase, deja que primero entierre a mi padre, significa deja que primero organice todo el tema de la herencia con mi padre. Entonces había que esperar que el padre muriera y había que hacer todos los asuntos protocolarios para recibir la herencia, prácticamente como que pensionarse y seguirlo. Hay que calcular el costo, es una decisión racional, sobria, no emotiva. Vamos ahora a los versículos 23 al 27. Luego Jesús en 8:23 en adelante. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». ¿Cuál es la intención que tiene Mateo al escribir los capítulos 8 y 9? Es demostrar que Jesucristo es Dios mismo. Y aquí es una prueba irrefutable de que Jesucristo es Dios, porque tiene control sobre la naturaleza. Entonces tiene control sobre la enfermedad, control y poder sobre los demonios y control sobre la naturaleza. Jesucristo es Dios, controla la naturaleza. Vamos a leer ahora los versos 28 hasta el 34. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, «¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios?». Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, «Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos». «Muy bien, vayan», les ordenó Jesús.
Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Jesucristo tiene poder sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios. Los demonios sí existen. Mateo nos muestra una realidad de la que debemos estar conscientes, y es de la existencia de ángeles caídos dirigidos por Satanás. Pero ¿cuál es la postura, la actitud que debemos tener nosotros, los que creemos en Jesucristo, frente a Satanás y a sus demonios? Vamos a analizar eso en Efesios 6:10. La Biblia se explica ella misma. Recuerden que estamos en nuestra gran temática que empezamos desde la clase pasada. Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. ¿Qué actitud debemos tener nosotros frente a los demonios? Los demonios son reales. Satanás y sus demonios son reales, pero los que tenemos nuestra confianza depositada en Jesucristo no tenemos miedo. No los ignoramos porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás y sus demonios, pero tampoco les tenemos miedo ni los hacemos el centro de nuestra vida. El centro de nuestra existencia es Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre y que con una sola orden demostró que tiene poder sobre los demonios. Efesios 6:10 al 18. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Contra quién luchamos entonces? Luchamos contra todas las estrategias del diablo. El diablo es mentiroso y engañador por naturaleza. Luchamos contra sus maquinaciones. Y dice que luchamos no contra seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos que están en los lugares celestiales. La Biblia enseña que hay demonios que están encarcelados en prisiones de oscuridad, y que también hay demonios que están libres y están gobernando este mundo. El que gobierna este mundo es Satanás. Eso lo explica la Biblia. Verso 13. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cuál es debe ser nuestra actitud contra Satanás y sus demonios? Decir siempre la verdad. Decir siempre la verdad, ponernos el cinturón de la verdad y además tener nuestra confianza puesta en aquel que dijo: yo soy la verdad. También dice: la coraza de la justicia es actuar con absoluta rectitud y justicia, y también ser conscientes que tenemos una posición de justicia frente a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe gratuitamente. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Entonces ponérselos el calzado es estar firmes con la seguridad puesta en el Evangelio. Y también estar dispuestos a anunciar la buena noticia. Es la firmeza de estar firmes, anclados en la verdad absoluta de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Qué es la fe? Es la absoluta confianza y certeza que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo.
Pónganse la salvación como casco. Esa es la seguridad total de la salvación. La salvación nunca está en juego. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, la Biblia. Tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Y oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esa debe ser la actitud del creyente frente a Satanás. Es un estilo de vida, es una manera de vivir nuestra experiencia cristiana día a día. Jesucristo entonces es el nombre sobre todo nombre. Hemos terminado de analizar el capítulo 8. Vamos a leer ahora el capítulo 9. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. En este relato, entonces, Jesucristo nos muestra que tiene poder para perdonar pecados. Entonces tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder para expulsar a los demonios, tiene poder sobre la naturaleza. Y ahora el relato nos muestra que tiene poder para perdonar pecados. ¿Sí podemos ver la intención del autor? El autor quiere mostrarnos que Jesucristo es Dios. Recordemos, Dios el Padre lo envía a la tierra. ¿Envía a quién? A Dios el Hijo. Jesucristo es el enviado de Dios, es Dios con nosotros. Jesucristo entonces tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué era más difícil? ¿Decirle tus pecados son perdonados o levántate y anda? Era una parálisis total. Tenían que llevarlo, sus amigos lo tuvieron que llevar hacia donde estaba Jesucristo. El milagro fue inmediato. Aparentemente era más fácil decirle tus pecados son perdonados porque no requerían de una señal viva, física, ahora. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: para que se den cuenta que yo tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Pero realmente el costo para perdonar pecados era mucho más difícil. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar con su propia vida. Entonces Jesucristo es Dios, tiene poder para perdonar pecados. Sigamos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Si nos damos cuenta que los fariseos se creían superiores. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesucristo entonces es Dios. Vino a salvar a los que reconocen su miseria espiritual y moral, porque Él es compasivo y misericordioso. Es interesante esta escena. Los fariseos se creían buenos a sus propios ojos.
Y entonces le preguntan a sus discípulos, el maestro de ustedes, ¿cómo come con semejante escoria? Y él les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, pues realmente no es porque ellos estuvieran sanos, es porque ellos se creían sanos, sino los que reciben la sanidad de Dios mismo, el perdón de los pecados, la misericordia y la compasión, son los que reconocen su miseria espiritual. Reflexión para nosotros. ¿Reconocemos nuestra miseria espiritual? ¿Reconocemos que necesitamos a Jesucristo? ¿Desesperadamente necesitamos el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Reconocemos que Jesucristo es Dios porque tiene poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, tiene poder para perdonar pecados? Jesucristo además es misericordioso y compasivo, nos muestra al Padre. Nos debemos acercar a Él de una manera confiada, sabiendo que Él es misericordioso y compasivo. La Biblia debe saturar nuestra mente, debe llenar nuestro corazón y debe guiar nuestros pasos. Los hijos en un hogar deben memorizar las Escrituras, deben permitir que las Escrituras llenen su corazón para que puedan tener una vida guiada por la palabra de Dios, guiada por Dios. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, vamos a terminar esta clase con una alabanza, una adoración a Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Esta hermosa alabanza dice Cristo, nombre glorioso. Hemos leído, hemos estado estudiando que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Es nuestro precioso Salvador, tiene poder para perdonar los pecados. Es nuestro bello Señor porque es misericordioso y compasivo. Emmanuel, el que cumple las profecías del Antiguo Testamento, es Dios con nosotros. Palabra viva y nuestro Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Es nuestro deseo y nuestra oración que Jesucristo sea tu palabra viva, tu Redentor, el nombre glorioso de tu vida, tu precioso Salvador, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque es el camino al Padre. Jesucristo es el camino a Dios el Padre. Y cerramos con una palabra de oración. Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque este que es el mejor manual de crianza, el mejor manual de vida, nos revela quién eres tú, un Padre misericordioso, un Padre amoroso y un Padre compasivo, y nos revela a tu precioso Hijo, Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Ayúdanos a seguir confiando en ti y en tu Hijo Jesucristo durante toda nuestra existencia aquí en la tierra. Amén. Te felicito por haber tomado esta clase, la clase número 33. ¡Chao!